México crece, suma 2 estados. Cuba y Guatemala se unirían a México. Un acontecimiento histórico podría estar en marcha. México, en una jugada sin precedentes, estaría cerca de sumar a Cuba y Guatemala bajo su ala, ampliando su influencia y cambiando por completo el equilibrio de poder en la región. Quédate hasta el final para descubrir qué hay detrás de este movimiento que podría redefinir América Latina. Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Analicemos esta impactante noticia en profundidad a través de nuestro informe especial. Cuba y Guatemala quieren unirse a la nación azteca. En un giro histórico que podría redefinir el mapa político y económico de toda América Latina, México se encuentra en el centro de una ola de entusiasmo popular y debate internacional. Lo que hasta hace pocos meses parecía una idea descabellada, hoy se ha convertido en un tema que domina las redes sociales, los noticieros y hasta las conversaciones cotidianas en cafés, plazas y mercados. Y no hablamos de rumores vacíos. Cuba y Guatemala quieren unirse oficialmente a México, no como colonias, sino como estados federados. Lo que comenzó como un simple trend en TikTok y debates encendidos en foros digitales, ha tomado fuerza gracias a un fenómeno poco común en política internacional, la voluntad popular. En Cuba, millones de ciudadanos han expresado abiertamente su deseo de convertirse en parte de México. ¿La razón? El peso mexicano como moneda oficial, los acuerdos comerciales y el acceso directo a un mercado de más de 130 millones de consumidores. Para muchos cubanos, significaría dejar atrás décadas de escasez, apagones y aislamiento, para entrar en una nueva era de estabilidad y prosperidad. De confirmarse, Cuba sería el estado número 33 de la Federación Mexicana. Pero la historia no termina ahí. Apenas el mundo digería esa posibilidad, otra bomba informativa explotó: Guatemala también quiere sumarse a México. Los guatemaltecos, cansados de la corrupción y la falta de oportunidades, ven en México un ejemplo cercano de crecimiento acelerado y estabilidad relativa. En encuestas informales y campañas en redes sociales, la mayoría se muestra dispuesta a convertirse en el estado 34. Lo que parecía imposible empieza a tomar la forma de un bloque gigantesco en pleno corazón de América. ¿Y por qué ahora? La respuesta está en el cambio de poder regional. México, gracias a su ubicación estratégica y a proyectos de infraestructura de alcance global, se ha convertido en el nuevo motor económico del continente. Uno de esos proyectos es el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una megaobra diseñada para competir directamente con el Canal de Panamá. El corredor permitirá que miles de contenedores crucen de un océano a otro por México, reduciendo costos y tiempos. Y aquí entra el interés. Cuba se volvería una base logística perfecta en el Caribe, mientras que Guatemala, por su cercanía, se integraría fácilmente a estas rutas comerciales y energéticas. Además, la reciente inversión china de $96.000 millones en México convierte a esta obra en una pieza clave del comercio internacional. El mensaje es claro: si Cuba y Guatemala se integran, nacería un bloque económico capaz de reconfigurar las reglas del juego global. Los beneficios serían inmediatos. Cuba recibiría combustible, alimentos y medicinas de manera directa, sin depender de intermediarios ni bloqueos. La producción agrícola mexicana podría abastecer a la isla con excedentes que hoy incluso se pierden. Y en el caso de Guatemala, la integración abriría de golpe las puertas al mercado interno mexicano, con exportaciones masivas, inversión en infraestructura y empleos de calidad. Pero esto no es un sueño nuevo. En el pasado, partes del territorio guatemalteco ya estuvieron integradas a México, y las conexiones culturales, lingüísticas y económicas han existido por siglos. Muchos guatemaltecos ya se sienten mexicanos de corazón. Y en Cuba, la admiración por la música, el cine y la cultura mexicana está arraigada desde hace más de 100 años. La diferencia es que ahora el motor no es cultural, sino económico y político. Se trata de sobrevivir y prosperar en un mundo cada vez más competitivo. Y lo más sorprendente, no solo Cuba y Guatemala están interesados. Filtraciones diplomáticas revelan que Argentina y Ecuador han comenzado conversaciones informales para vincular sus economías al superpeso mexicano.
En el caso argentino, la deuda energética ha abierto una puerta. En el caso ecuatoriano, la inestabilidad con sus socios tradicionales los hace mirar hacia México. ¿Estamos frente al nacimiento de un nuevo bloque más poderoso que Estados Unidos? Los analistas creen que sí. Con una población combinada que superaría los 200 millones de habitantes, con puertos estratégicos, recursos energéticos, un campo agrícola robusto y el impulso de la cuarta economía más grande de América, México podría no solo competir, sino superar a Washington en algunos indicadores clave. Incluso se habla de crear una moneda única latinoamericana, basada en el superpeso, siguiendo el modelo del euro europeo. Un desafío directo al dólar estadounidense. Pero no todo es entusiasmo. Los retos serían enormes: armonización legal, compatibilidad fiscal, integración política, aceptación ciudadana y respeto a la autonomía de cada nuevo estado. Críticos advierten que, si no se gestiona con cuidado, podría provocar desigualdades o conflictos internos. Lo cierto es que, si este experimento avanza, América Latina podría redefinirse por completo. México pasaría de ser una potencia regional a convertirse en el núcleo de un bloque económico y político capaz de negociar en igualdad de condiciones con gigantes como Estados Unidos, China o la Unión Europea. Quizás, dentro de unos años, recordemos este momento como el inicio de algo más grande, el renacimiento de América Latina. Y ahora, la pregunta es para ustedes: ¿creen que México debería sumar a Cuba y Guatemala para formar un bloque más fuerte? La tensión alcanzó un punto máximo cuando el sol empezó a caer sobre la frontera y la silueta de decenas de drones seguía patrullando los cielos como si fueran depredadores en busca de cualquier movimiento irregular. Los operadores, desde centros de mando móviles instalados en camionetas militares, transmitían imágenes en tiempo real a pantallas gigantes donde se analizaba cada paso, cada grupo que intentaba avanzar oculto entre la maleza. México quería enviar un mensaje claro: la frontera ya no es tierra de nadie, es un muro vivo compuesto de tecnología, soldados y una decisión política que no retrocede. Mientras tanto, en los pueblos fronterizos, los habitantes observaban incrédulos cómo sus calles se llenaban de retenes improvisados, de helicópteros sobrevolando a baja altura y de caravanas de camiones militares. Algunos lo veían como una medida necesaria para recuperar la seguridad y el control, otros como el inicio de una época de miedo y confrontación que marcaría a toda la región. Lo cierto es que la vida cotidiana se transformó de golpe: negocios cerraban temprano, las escuelas suspendían clases por precaución y miles de familias trataban de mantenerse alejadas de los puntos de choque donde se encontraban autoridades y migrantes. Del otro lado, las historias humanas no tardaron en multiplicarse. Familias enteras, con niños en brazos, quedaban atrapadas entre dos decisiones imposibles: avanzar a pesar de la represión o retroceder hacia países donde el hambre y la violencia los perseguían sin descanso. Los testimonios hablaban de noches enteras a la intemperie, con el frío cortando la piel y sin acceso a alimentos. Los albergues oficiales estaban saturados y muchos habían sido cerrados de manera repentina, lo que obligaba a cientos de personas a improvisar refugios con lonas o pedazos de cartón en descampados cercanos. A pesar de todo, había quienes insistían en seguir caminando, convencidos de que rendirse significaba perderlo todo. Esa dualidad, entre la fuerza del Estado mexicano y la resistencia de los migrantes, pintaba un escenario digno de un parte de guerra, en el que nadie podía declararse vencedor. La comunidad internacional comenzó a reaccionar con rapidez. Organismos de derechos humanos acusaban a México de endurecer su política hasta niveles nunca antes vistos, mientras gobiernos de la región advertían que la presión fronteriza podía desencadenar una ola de inestabilidad sin precedentes. Washington observaba con una mezcla de sorpresa y cálculo político: por primera vez en décadas, México no solo respondía a la presión externa, sino que imponía sus propias reglas en un tablero dominado históricamente por Estados Unidos. La pregunta que todos empezaban a hacerse era inevitable: ¿cuánto tiempo podría sostenerse una operación de este tamaño, con tanto costo político, económico y humano? Lo cierto es que, por ahora, el gobierno parecía decidido a resistir hasta las últimas consecuencias. Con cada patrulla, cada dron en el aire y cada operativo de contención, México reafirmaba su mensaje: el tiempo de las caravanas descontroladas había terminado.
Y aunque la frontera seguía ardiendo entre luces de sirenas y gritos de desesperación, la sensación era clara: el futuro de la región se estaba definiendo ahí, en ese límite donde se cruzaban la esperanza de unos y la determinación implacable de otros. Déjenlo en los comentarios. No olviden suscribirse, darle like al video y compartirlo para que más personas conozcan esta noticia que podría marcar el inicio de una nueva era para nuestra región.